Muy buenas tardes. La señora Telma visita una iglesia en su ciudad y cuando regresa a su casa, su hija le pregunta cómo había sido la experiencia. Y ella dijo: hija, demasiado ruidosa la iglesia, demasiado ruidosa. Su mayor impresión fue el volumen de la música. Entonces podríamos decir que esta experiencia fue con una iglesia ruidosa. La iglesia ruidosa. ¿Ha estado usted así? No me responda. Pero una iglesia donde el volumen es enorme y hasta se puede percibir en el cuerpo. Armando también fue invitado a una iglesia y cuando su amigo le preguntó sobre su impresión al concluir la reunión, él respondió: francamente, parece que allí todo se trata de dinero. Esa fue su impresión. La iglesia amadora del dinero, podríamos decirle. Y así podríamos seguir contando historias reales. En mis primeros días de cristiano, fui invitado a una iglesia. Fui con mi Biblia nuevita y no la tuve que usar en ningún momento. Fue y volvió sin abrirse. Todo fue en ese lugar un gran esfuerzo, lo recuerdo, un gran esfuerzo para que Dios se haga presente en ese lugar. Todos hacíamos una gran unidad de fuerza para pedirle que Dios se haga presente allí, porque todos queríamos sentir a Dios. Y luego de un tiempo comprendí que allí habían desplazado realmente a Dios, porque habían desplazado la palabra de Dios. La habían desplazado por la experiencia. Por querer sentir a Dios, habían abandonado la palabra. A esta iglesia le podríamos titular la iglesia mística. La iglesia mística. En esta tarde quiero llamar la atención sobre una iglesia en particular que la redescubrí yendo a predicar al aniversario de una congregación y orando al Señor decidí predicar esta porción de Apocalipsis capítulo 3 y me reencontré con esta iglesia y con esta porción y quería compartir con ustedes algunas cosas que creo que van a bendecir nuestras vidas. ¿Me permiten orar una vez más? Querido Padre Celestial, estamos aquí para escuchar tu palabra y sabemos, Señor, por experiencia que la escuchamos cuando las Escrituras son explicadas. Y para eso, Señor, pedimos tu ayuda. Pedimos que tu voz sea oída desde el corazón, que pueda ser aplicada en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que pueda ser exaltado Cristo, tu iglesia fortalecida y, Señor, las personas sin Cristo puedan ser evangelizadas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Descubrimos al leer sobre esta iglesia cuál es la característica sobresaliente. Si me pueden acompañar, Apocalipsis capítulo 3. Mencioné la iglesia ruidosa, la iglesia amadora del dinero, la iglesia mística. Yo quiero que presten atención y que descubran qué es lo que sobresale de esta iglesia del primer siglo. Dice el versículo 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este libro que ustedes están teniendo en sus Biblias, que es el libro Apocalipsis, fue dirigido a 7 iglesias originalmente, pero dentro del libro, dentro de este libro hay 2 capítulos con una sesión especial donde el Señor se dirige a las iglesias en especial, es decir, una tras otra. El Señor escribe personalmente a cada una de estas 7 iglesias. Si bien todo el libro está escrito a las 7, estos 2 capítulos son muy especiales. De las 7 iglesias, solo 2 no reciben amonestación o desaprobación. Esta es una. Eso llama la atención. De las 7, solo 2 no reciben una dura exhortación. Una de esas iglesias es esta, la otra es Esmirna. Por lo tanto, podemos decir que esta es una buena iglesia. La Iglesia Bautista Misionera de Filadelfia. Con una simple lectura, llama la atención de esta iglesia, y si usted me siguió en la lectura, quizás esté de acuerdo conmigo que sobresale que es una iglesia perseverante. Una iglesia perseverante. Bien, una iglesia perseverante a pesar de sus limitaciones y a pesar de sus problemas. Versículo 8. Una iglesia perseverante, es decir, fiel a pesar de sus limitaciones y a pesar de sus problemas. Porque tienes un poco de poder. Reina Valera dice, tienes poca fuerza. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y no sabemos exactamente qué significa ser una iglesia de poca fuerza o poco poder, pero el Señor conoce muy bien a esta iglesia y Él mismo reconoce esto, es decir, las limitaciones de esta iglesia. Dice allí, yo conozco tus obras. Pero destaca que a pesar de estas limitaciones, ellos han sido fieles. Una iglesia fiel a pesar de su debilidad y también de sus problemas. Interesante porque entiendo que todas las iglesias tienen sus limitaciones y todas las iglesias tienen oposición, tienen problemas. Esta iglesia tenía debilidades y tenía oposición, pero el Señor remarca que ellos han sido fieles, han sido perseverantes. Y en el versículo 9 podemos descubrir que tenían una oposición humana, habla allí de una sinagoga, pero también una oposición diabólica, porque dice sinagoga de Satanás. Y habla de los judíos que persiguieron a esta congregación. Así que esta sinagoga de la ciudad fue un instrumento del diablo en la vida de esta congregación. Fueron los judíos, recuerden, los primeros en perseguir a la iglesia. No fueron los paganos, no fueron los romanos, no fueron los césares, los emperadores, fueron los propios judíos, sus iguales. La iglesia nace judía y los primeros perseguidores fueron judíos.
Eso es muy claro en el libro de los Hechos. Pero esta congregación, a pesar de sus debilidades, de sus limitaciones, guardaron el Evangelio, guardaron la palabra de Dios. Por lo tanto, una iglesia es así porque sus miembros son así. Toda congregación está formada por miembros. Por lo tanto, aquí encontramos una nota de advertencia y de ánimo, podríamos decir, porque debemos cuidarnos de usar nuestras limitaciones y problemas para justificar la desobediencia. Y esa es la tentación y la tendencia de todos nosotros. Yo recuerdo en mis primeros años de creyente, era muy nuevo en la fe, primeros días, pero los primeros años particularmente, una hermana llegaba a nuestra congregación en una silla de rueda eléctrica, no las sillas modernas eléctricas que parecen ya autos, sino que era una silla muy precaria con un motor, pero ella llegaba y se trasladaba aproximadamente de 3 a 4 kilómetros. En la mayoría de las veces llegaba con alguien al lado, pero yo la he visto, y para mi asombro la he visto llegar sola. Y es muy probable que, pensando en esta congregación con limitaciones, según lo que vemos en el versículo 8, esta congregación, esta debilidad que marca nuestro texto, sea por causa de la persecución. Es decir, fue una iglesia con fuerza, con más poder, con más presencia, quizás más gente, más volumen de ministerio, no lo sé, pero se debilitaron por causa justamente de la persecución y de Satanás, porque Satanás lo que hace es promueve la desobediencia. Y por lo tanto podemos pensar en que esta iglesia fue atacada y debilitada y fue de alguna forma diezmada en su fuerza, ya sea por la persecución, pero también por personas que abandonaron la fe, posiblemente. Pero Satanás detrás de esta sinagoga, detrás de los judíos celosos, contenciosos. Así que Satanás finalmente es el que tienta a la iglesia a la desobediencia. Detrás de todas nuestras tentaciones como congregación y como miembros de la congregación está Satanás, en alianza con nuestras propias debilidades, sin duda, pero Él es el que nos tienta a ser infieles. Pero esta iglesia, que es un ejemplo y nos debería redarguir, es un ejemplo de firmeza, un ejemplo de firmeza, es decir, nos convierte en inexcusables, porque ellos, a pesar del hostigamiento del enemigo, guardaron su palabra. Por lo tanto, una iglesia perseverante, alabada, reconocida nada más ni nada menos que por el Señor, es una iglesia que a pesar de sus limitaciones y a pesar de sus problemas, fueron fieles. Versículo 10. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Somos muy tentados nosotros a utilizar nuestras debilidades para justificar nuestra desobediencia. Bueno, no es el caso aquí, y por lo tanto el Señor les hace una promesa, como alabando y reconociendo esta virtud, les hace una promesa, que es una promesa local para ellos, pero que se convierte en una promesa universal que se extiende a todas las iglesias y a toda la iglesia. ¿Y cuál es esa promesa? Que la iglesia será guardada de este tiempo de prueba o de juicio que menciona ahí. El cómo será guardada es un asunto de discusión, pero el tema fundamental es que el Señor viene, yo vengo pronto, dice nuestro texto, y su iglesia es preservada. Su iglesia, que es perseverante, es bendecida por el Señor que viene y el Señor la preserva.
Y presten atención a lo más importante. Si esta hora de prueba se caracteriza por juicio, entonces lo que sabemos que Cristo llevó sobre sí mismo el juicio que nosotros merecíamos. Entonces, esa hora de juicio no es un juicio sobre la iglesia. Es muy claro. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay un juicio que viene sobre este mundo y también simultáneamente la Biblia nos revela que la iglesia va a sufrir, pero no podemos unir esas dos cosas y decir que vamos a sufrir de la misma forma que el mundo va a sufrir, es decir, la ira judicial de Dios, porque Cristo murió por nosotros y llevó nuestra ira o la ira que merecíamos nosotros. Por lo tanto, el juicio vendrá sobre este mundo, pero la iglesia será preservada, justamente porque Cristo ya derramó, Dios ya derramó esa ira judicial que todos nosotros, los cristianos, merecíamos, pero la derramó sobre su propio Hijo amado, nuestro Salvador precioso. Por lo tanto, es el eje fundamental del libro, esta esperanza. Voy a citar simplemente capítulo 22:20, dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, responde la iglesia. En unísono, la iglesia responde, sí, ven, Señor, ven. Entonces, es la promesa que la iglesia espera expectante, o que debería esperar expectante. Todos los escritores del Nuevo Testamento motivan a la iglesia sufriente con esta promesa. Interesante. Interesante que la venida de Cristo es la promesa mayor para el fin a todos nuestros problemas. Es la promesa más gloriosa que la iglesia está esperando su cumplimiento. La iglesia amada de Filadelfia, pero todas las iglesias amadas de Cristo, pero especialmente en esta noche, amada iglesia, la doctrina de los eventos futuros existen para fortalecer la esperanza de la iglesia. Ese es el motor, el motivo de toda la revelación escatológica, todas las promesas que tienen que ver con el futuro de nosotros, tienen que ver para fortalecer la esperanza de la iglesia sufriente. Es para darnos esperanza, y la esperanza que hace nos motiva a la perseverancia. Básicamente esa es la razón por la cual esta iglesia es alabada por el Señor, porque son perseverantes. El Señor les dice, yo vengo pronto y te guardaré. Y esa es justamente el eje de toda la doctrina de los eventos futuros. Fortalecer la esperanza de la iglesia y motivar a la perseverancia. Jamás, hermanos, jamás, y este es un énfasis que ya ustedes, algunos de ustedes o casi todos me han escuchado, que jamás la escatología es para división y para contención. Estaríamos yendo por un camino absolutamente equivocado. La escatología, las doctrinas, todos esos textos que hablan de lo que sucederá con nosotros, tienen el propósito de darnos esperanza y motivarnos a la fidelidad, a la perseverancia. Jamás, jamás tomar este atajo pecaminoso para hacer de esta doctrina algo infructuoso como discusiones y divisiones. El versículo 12 es precioso, dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y habla de escribir sobre él el nombre de mi Dios, de la ciudad, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de quien habla, nuestro Señor Jesucristo. Así que todas estas imágenes del versículo 12, que enfatizan justamente esperanza. Esperanza que es para generar en nuestras vidas fidelidad, perseverancia. Esperanza y perseverancia no se pueden separar. Y son imágenes, versículo 12, que comunican la absoluta certeza de nuestra esperanza.
Miren la expresión, nunca más saldrá de allí. ¿Se imaginan para una iglesia que fue diezmada por el hostigamiento, por la persecución, por sus enemigos, y escuchan del mismo Señor en esta carta que fue leída públicamente, donde el Señor les dice, ustedes nunca más saldrán de allí, es decir, de la Nueva Jerusalén? Y es la misma imagen, el versículo 12 dice que le haré una columna en el templo de mi Dios. El propósito de las columnas es sostener todo, entonces las columnas no se remueven, jamás. Si algún día estás haciendo alguna remodelación, las columnas no las toques. Sacar la ventana, esas cosas está bien, consultar con un arquitecto, pero cuando las columnas se sacan, se cae el edificio. Entonces lo que está comunicando básicamente es una imagen muy similar a la de Efesios 5:30. Algo que es inseparable, algo que está unido y no se puede separar. Cuando dice Pablo, porque somos miembros de su cuerpo. Es decir, ya estamos integrados, inseparablemente integrados, somos parte de Cristo y en esta ilustración o esta metáfora o en este cuadro seremos parte del mobiliario o del inmueble, mejor dicho. Seremos parte de la ciudad eterna. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios. Nunca más saldrás de allí. Te haré una columna. Las columnas no se tocan. Escribiré el nombre de mi Dios, mi nombre, el nombre de la ciudad. Es decir, ya perteneces a este lugar y jamás saldrás de allí. ¿Hay una esperanza más grande que eso? Y debemos traer esto a nuestras vidas cuando estemos tentados a ser infieles, cuando estemos tentados a no perseverar, a fallarle al Señor. Seremos parte de esta ciudad eterna, de esta familia, la familia de Dios, y sellados como propiedad privada intocable de Dios. ¿Quién se animaría a tocar algo que tiene el sello de Dios? Así que, hermanos, en este mundo inseguro podemos estar seguros. ¿Cómo? En las promesas de Cristo. Debemos hacerlas nuestras, asimilarlas, meditar en ellas. Versículo 13, el que tiene oído, esa es la idea. Presta atención, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces terminamos viendo lo que el Espíritu quiere enseñarnos a nosotros. Así terminan las 7 cartas, como un llamado. Si bien esta carta es para esta iglesia en particular, quiero que presten atención todas mis iglesias, dice el Señor. Y allí es donde quiero concluir. Y creo que el mensaje central, como mencioné al principio, es la fidelidad de esta pequeña congregación, lo que hace que sea digna de imitar. Y cuando hablamos de una congregación, podemos perder el punto central. Esta congregación está formada por personas, por individuos. Entonces ya quiero intentar llamar tu atención en una aplicación personal. Versículo 8, porque tienes un poco de poder, tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y allí encontramos una definición básicamente de lo que es ser un cristiano fiel o lo que significa obediencia bíblica. Obediencia bíblica no es ni más ni menos de lo que dice allí. Guardar la palabra de Dios. No has negado mi nombre. ¿Por qué dice eso? Es porque hay una fuerza que oprimió a la iglesia a negar, a desentenderse del nombre de Cristo. Es lo que fue en la vida de Pedro y le negó 3 veces. Por lo tanto, ellos no le negaron, se mantuvieron firmes allí como soldados, sufrieron las consecuencias, pero ellos guardaron la palabra de Dios. Se debilitaron justamente por pararse firme frente a estas pruebas y el Señor los alaba. Los alaba. Y esto aplica a nosotros, a esta congregación y aplica a cada miembro y a cada asistente. Sé fiel. Sé fiel, no porque lo dice el pastor,
No porque lo dice mamá o papá, no porque lo dice el maestro de escuela dominical, lo dice Cristo, lo dice Cristo, se lo dice a su iglesia. Lo dice así, alabando a una iglesia como ejemplar, una iglesia que no se autojustificó por sus debilidades, por sus problemas, sino que se mantuvieron firmes y el Señor los alaba. Hermano, miembro de esta congregación, sé fiel, sé fiel. Me encanta una cita de Mark Dever, donde habla de la nueva vida. Dice, ¿quieres saber si tu nueva vida es real? Comprométete con un grupo local de pecadores salvados. Intenta amarlos. No lo hagas solo durante 3 semanas ni durante 6 meses. Hazlo durante años y así descubrirás, y otros también lo harán, si amas a Dios o no. Eso es perseverancia. Perseverancia es como soldados en el campo de batalla, día tras día, mes tras mes, año tras año, siguiendo a Cristo. No siguiendo a Cristo solo cuando el escenario es precioso, sino cuando el escenario es bélico, triste, difícil. No obstante, a pesar de mis problemas, a pesar de mis limitaciones, yo sigo a Cristo. Eso es lo que alaba a Cristo aquí. En segundo lugar, una iglesia perseverante es bendecida ministerialmente. La fidelidad, como ya hemos visto, tiene recompensa. Versículo 8. Dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero si usted presta atención al versículo anterior, también allí habla de cerrar y abrir, y dice allí, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Indudablemente es el Señor quien pone la puerta allí delante de la iglesia. ¿Y qué es la recompensa? ¿Qué son estas recompensas? Bueno, ya mencioné recompensas o promesas eternas. Imágenes que hemos ya visto en el versículo 12. Pero también vemos recompensas de carácter terrenal, podríamos decir, y ministerial, que es justamente el versículo 8. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es decir, el Señor que tiene las llaves del reino de Dios, las llaves mesiánicas, las llaves de David, el único que abre las puertas del reino de Dios. Es decir, Él controla quién entra y quien entra no sale. No salimos del libro de Apocalipsis porque amerita intentar saber a qué se refiere esto de que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces nos tenemos que salir de alguna forma de la literatura apocalíptica, es decir, de este libro, pero creo que es lícito lo que vamos a hacer porque entiendo que en estos versículos que voy a leer está la respuesta de qué significa que Cristo abre una puerta delante de esta iglesia. En primer lugar, quiero leer 2 Corintios 2:12. Dice Pablo, ¿no? Cuando llegué a Troas para el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Es decir, no es algo que Pablo hizo, no es algo que los misioneros, sino que Dios abrió esa puerta, el Señor. 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande, otra vez. Es decir, Él no la abre, sino que la puerta se abre. Se me ha abierto una puerta grande, eficaz, y hay muchos adversarios. ¿Se dan cuenta? Las puertas no necesariamente implica que son de fácil acceso. A veces entrar por esa puerta implica que hay enemigos, adversarios. Colosenses 4:3
dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Versículo 4. Colosenses 3, 1 Corintios 16, 9, 2 Corintios 2, 12. Uno más, Hechos 14, 27. Dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Entonces, con estos versículos, y hay otros, podemos llegar a la conclusión que puertas abiertas implica que Dios provee oportunidades de servicio, oportunidades para el evangelio, oportunidades misioneras. Y hermanos, yo entiendo que este es un privilegio y no una carga. Es decir, esta puerta abierta está en el contexto de un regalo, de una gracia de Dios. No es un castigo. Qué privilegio que el Señor decida bendecir a una iglesia abriéndole puertas para servirle. Una iglesia espiritual y una iglesia fiel entiende que una puerta abierta por el Señor es un honor. Un honor, porque quien está abriendo la puerta delante nuestro es el mismo Señor. Es un honor. No es un motivo de carga, de queja, de preocupación, de estrés, sino que es un privilegio. Yo recuerdo en una conferencia misionera que la iglesia luego, en respuesta a toda la conferencia, pero en el último sermón, la iglesia fue desafiada y recuerdo nítidamente cómo la iglesia se puso de pie y oramos. Y recuerdo que oramos que el Señor nos conceda el privilegio de puertas abiertas para plantar iglesias. Le pedimos, Señor, sabiduría para entender esas puertas abiertas. Le pedimos al Señor fidelidad. Recuerdo la iglesia puesta de pie. Y luego el Señor nos permitió movilizar a la congregación para comenzar una nueva iglesia. Pero eso implicó que tuvimos que cambiar el horario del culto. Eso incomodó, recuerdo, incomodó a muchas personas, pero finalmente decidieron enlistarse, alinearse con toda la congregación. Cambio de horario. Dispusimos de recursos con mucho entusiasmo y movilizamos un equipo de personas cada fin de semana con mucho entusiasmo y mucho amor. Obreros en la música, obreros para la niñez, ujieres y otros tipos de ministerios, simplemente porque entendimos que Dios nos abría una puerta. Simplemente todo ese movimiento de personas para entrar por esa puerta que Dios nos había abierto. Y el fruto es esta congregación. Simplemente que Dios abre puertas. Esas puertas pueden indicarnos cierta incomodidad, pero finalmente es la puerta que Dios abre y debemos estar dispuestos a tomarla, abrirla, entrar por ella y servir al Señor. Esta iglesia es un ejemplo. Una iglesia de poca fuerza puede implicar pocos recursos, pero una iglesia que cuando la puerta se abrió no se miró a sí misma. No se miró a sí misma. Miró que si el Señor estaba abriendo una puerta, el Señor nos iba a utilizar. El Señor nos iba a sostener. El Señor nos va a dar los dones. El Señor nos va a dar los recursos, porque la obra es de Él. Amén. Por lo tanto, si algo nos enseña esta iglesia es que es una iglesia con limitaciones. ¿Cuántos de nosotros no tenemos limitaciones? Todos nosotros.
una iglesia con problemas, ¿quiénes no tienen problemas? Por lo tanto, limitaciones y problemas no son una excusa para ser desobedientes, para ser infieles y para no servir al Señor. Y esta iglesia nos enseña. Y es una iglesia bendecida con promesas que nosotros también disfrutamos, pero una iglesia realmente bendecida es una iglesia activa. Una iglesia bendecida no es la que disfruta simplemente de un lugar cómodo y de ministerios que nos hacen la vida mejor. Una iglesia bendecida es una iglesia que ministerialmente acepta los desafíos y se pone en las manos del Señor para servirle. El Señor nos ayude, que el Señor nos ayude básicamente a ser fieles y no a usar nuestras limitaciones y nuestros problemas para excusarnos. Amén. El Evangelio básicamente nos muestra que Dios envió a su Hijo. Nos envió a su Hijo. Lo mejor, lo más maravilloso. Hoy concluía la clase de escuela dominical con los jóvenes diciéndoles que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, derrotados por su propio pecado, infieles, traidores, impíos, desnudos, es decir, avergonzados. Pero cuando salen de ese lugar, y parecería que salen de ese lugar para no regresar nunca más y divagar por la tierra sin propósito para finalmente ir al infierno, más allá que la iban a repoblar de personas como ellos, pecadores, Dios los intercepta y los viste y los cubre. Y para cubrirlos hay derramamiento de sangre, porque fueron cubiertos con pieles. Dios saca las hojas que ellos mismos tomaron y los viste con pieles, y las pieles salieron de animales inocentes, ya implicando el camino de la redención y de la esperanza. Y es precioso el mensaje del Evangelio. Podemos salir, hoy quizás te sentís así, estás en tus pecados, en tus culpas, tus fracasos, en tus deslealtades, no fuiste lo que debías ser. Bueno, Adán salió con esa sensación, pero exponencialmente, porque él fue el origen de todos nuestros fracasos, delitos, impiedades, y todos pecamos en Adán. Por lo tanto, cuando él sale con Eva y son interceptados por Dios y vestidos, eso ya nos habla de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Entonces, si hoy estás en esta noche así, con esa sensación culposa de no saber qué es tu vida, tu propósito, bueno, Dios te ama por medio de Cristo y te dice que vengas a Él por medio de Cristo, que serás limpiado de tus pecados, perdonados, serás libre, para un día tener esta esperanza de regresar a un Edén infinitamente mejor del que abandonamos, del que fuimos expulsados, en la promesa que hemos visto. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza del Evangelio. Gracias por la esperanza para la iglesia. Promesas de tu regreso, Señor. No es una promesa que vienes con ira, sino que vienes para salvarnos. Señor, si regresas con ira es para los impíos de este mundo que no pertenecen a tu iglesia. Señor amado, gracias por el Evangelio. Señor, oro en esta noche por personas que están en este lugar y que necesitan a Cristo, necesitan la esperanza del Evangelio, necesitan el perdón de sus pecados. Que en esta noche, Señor, sin vacilar, vengan en arrepentimiento y fe a Jesucristo. También, Señor, en esta noche, como congregación, te pedimos que nos ayudes a no excusarnos, a no autojustificarnos en nuestras debilidades, a no ensimismarnos, sino mirarte a ti, mirar tus recursos,
mirar las puertas abiertas en fe, confianza, esperando en ti, en tu poder. Pedimos, Señor, que nos uses como congregación a pesar de nuestras limitaciones. Y a pesar de todo, Señor, queremos ponernos en tus manos para que nos uses. Ser una iglesia que, a pesar de todo, podamos plantar otras iglesias, poder suplir necesidades de nuestros hermanos en otros lugares. Señor, ayúdanos. Ayúdanos y úsanos para tu gloria, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.